tanto, me gustaría comenzar con una presentación del doctor Eugenio Friccione. El doctor es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro y doctor en ciencias y realizó su postdoctorado en la Universidad de Pensilvania. Actualmente es investigador 3D en el Departamento de Biología Celular en el CIMBESTAB Zacatenco. En 2009 fue creador del doctorado transdisciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad en la Unidad Zacatenco del CIMBESTAB. Por 30 años realizó investigación experimental y ha publicado más de 50 artículos sobre fisiología celular, neurofisiología, biología estructural y molecular, motilidad celular, microbiología, genética y sobre el desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Sus áreas de investigación actuales son los mecanismos y procesos de la biología celular y el avance del conocimiento en esta materia. Es autor, junto con Isaura Mesa, del libro Máquinas Vivientes, Cómo se mueven las células, y del libro De motu propio, una historia de la fisiología del movimiento, publicado en el año 2000. Cabe resaltar que es coautor y coordinador del libro Conciencia, nuevas perspectivas en torno a un viejo problema, de la serie Cuadernos del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, con ponencias de varios miembros del seminario, como Rui Pérez Tamayo, Víctor Manuel Alcaraz Moreno, José Luis Díaz, Jorge Flores Valdés y Néstor Braunstein. Este libro fue publicado en 2007 conjuntamente por la UNAM y por Siglo XXI Editores. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Natalie. Pues una biografía casi completa, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues mucho gusto en este seminario en donde estamos intentando hacer esta presentación desde el auditorio de transdisciplinario del CIMBESTAB, en donde cada semana hay un seminario sobre aspectos que interesan a este doctorado al cual me voy a referir el día de hoy, para presentarles a ustedes de dónde vino la idea, cómo se formó, qué pasó y en dónde estamos. Esto se inserta dentro de una serie de seminarios del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, del cual soy miembro desde el año 2000. Un seminario formado por colegas de diferentes disciplinas que en este año dijeron, vamos a examinar eso de qué significa eso de las interdisciplinas o de las polidisciplinas o de las transdisciplinas, lo cual ciertamente es un problema científico y filosófico. Entonces, queda muy bien. Y yo le propuse al doctor Ambrosio Velasco, el coordinador, el director de este seminario, que quizás podría ser de interés para los colegas de la UNAM conocer cómo se hizo este doctorado en el CIMBESTAB, que se llama doctorado transdisciplinario en la especialidad de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Y es lo que les voy a narrar a ustedes. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Por qué surgió la idea de hacer este doctorado? Bueno, porque si, hablando con colegas aquí en el CIMBESTAB, discutíamos si la investigación que se hace en el CIMBESTAB y en otras instituciones tenía alguna consideración acerca de cuál es la ciencia que se debería practicar en función de lo que el país requiere, etc. Y se dijo, vamos a ver cuáles son las variables estratégicas del desarrollo para ver qué tanto se están atendiendo desde el punto de vista de investigación. Entonces dijimos, bueno, una primera lista: abasto alimentario, salud humana y ambiental, equilibrio de ecosistemas, desarrollo urbano, educación de la población, comunicaciones y fuentes de energía. Son temas de importancia social, pues se pueden agregar otros más, pero estos son importantes. Y todas estas cosas dependen de ciencia y tecnología. Entonces,
Pero México dispone, ha dispuesto desde hace ya varias décadas de un aparato científico y tecnológico de muy buen nivel. Que tenemos, ya accedió el doctor Ambrosio Velasco. Ambrosio, bienvenido, muchas gracias. Investigadores, el aparato con el que cuenta México ha contado desde hace un número de años, investigadores con reconocimiento internacional por colegas en múltiples disciplinas. Si uno ve lo que tienen los expertos del SNI, qué disciplinas, se ve que hay una variedad enorme. O sea, tenemos a los académicos. Hay producción de estudiantes graduados que tienen demanda internacional para ir a hacer tesis de posgrado, estancias en el exterior, etcétera. Otros menores que son campeones en certámenes internacionales. Tenemos instalaciones apropiadas de laboratorios de química y biología molecular hasta el gran telescopio milimétrico. Prácticamente toda la instrumentación que se necesita se tiene o estamos prácticamente en el total de lo que se podría necesitar. El número de publicaciones especializadas va en aumento constante cada año, sí lo va registrando, y hay membresía de los investigadores en organizaciones científicas nacionales e internacionales. Es más, desde en 1910 se aprobó una ley en ciencia y tecnología actualizada con organismos asesores y un órgano ejecutor. Sí. Esa ley, al empezar el actual periodo, desde la presidencia actual, se eliminó esa ley y se pusieron otras que afectan a la ciencia y la tecnología. Pero en fin, es lo que hay. Y también tenemos empresas de vanguardia y empresarios de operación. O sea, México tiene todos los ingredientes para tener una política científica y tecnológica. La pregunta es, ¿por qué el país no aprovecha estratégicamente esa capacidad científica y tecnológica? Lo que se premia es que las instituciones académicas produzcan alumnos, que empleen alumnos, califiquen, para que a su vez se conviertan en investigadores, aquello que aprendieron, se vaya formando una cadena, eso es lo que sucede en prácticamente todos los países. Pero esa capacidad no participa como palanca para el desarrollo nacional, porque no se ve que México sea competitivo, digamos, en términos de lo que, aparte de las publicaciones científicas, porque el resultado de la investigación debe ser ganancias para la sociedad que está financiando esa actividad científica y tecnológica. ¿Y por qué entonces, más que un país emergente, México es un país por diferentes razones y ahorita tenemos buenas muestras, pero es un país en emergencia? Entonces se nos ocurrieron estas preguntas, las discutíamos en los pasillos, en las oficinas de los colegas, estábamos comentando sobre eso. Y entonces, yo dije, bueno, alguien debe estar estudiando esto. En la UNAM tiene que haber alguien que lo está estudiando. Dije, ¿en dónde? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fui para allá para preguntarles quién de los profesores ahí, o si tenían algún curso que tuviera que ver con política científica. No, no, eso aquí. ¿Cómo? No hay entrenamiento para los estudiantes, por lo menos con un curso optativo de política científica. ¿No? No, eso no. Digo, ¿qué me sugerirían? Bueno, pues ya me dieron referencias y fui entonces al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM también. Y les pregunté lo mismo, me dijeron, no, aquí esa especialidad no la estamos manejando para fines educativos.
y luego al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ahí conectando los dos contextos, ¿no? Ciencias, investigación científica y tecnológica, y las. En ninguno de estos sitios tenían un programa académico con el objetivo de crear egresados que sí tuvieran esta visión. Entonces, bueno, ¿y qué pasará en otros países? Y lo que me encontré es que hay diversas universidades en el mundo que ofrecen programas académicos que ya se llaman, al menos en inglés, SDS, Science, Technology and Society. Sí existen esos. Y les voy a mencionar unos ejemplos. En los Estados Unidos, la Universidad de Stanford tiene una cosa así, la Universidad de Texas, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Princeton, la Carnegie Mellon University también, son programas conocidos como STS. En Canadá tiene la Universidad de Quebec, en Montreal, y la Universidad de York. Y en Inglaterra, el University College of London también lo tiene, un programa de ese tipo, la Universidad de Utrecht. E incluso en Venezuela, donde había, no sé cómo esté ahora, francamente, pero había un IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Por otras razones académicas, tuve que estar unas 2 semanas allá en el IVIC y les pregunté acerca de esto y dice, sí, tenemos una cosa de ese tipo para poder vincular precisamente la ciencia y la tecnología con lo que las necesidades sociales, etc. Entonces, eso es lo que me dio la exploración que hice acerca del asunto. Entonces, con estos colegas que les digo, ahorita les voy a dar los nombres de quienes ya tomamos eso y nos encargamos. ¿Sí? Tenemos 2 de ellos están sentados aquí en segunda fila. Ahorita los vamos a mencionar. Entonces, los objetivos que se tenían originalmente es hacer un programa en el CIMES que tenga como objetivo general la formación de investigadores capacitados para analizar y propiciar la superación de la ciencia y la tecnología en México como un caso paradigmático del país emergente. Luego, el plan de estudios, ¿en qué podría consistir? Ofrecer una visión integral que incorpore perspectivas de la investigación en ciencias exactas, ciencias naturales y biomédicas, ingenierías y ciencias sociales. Y ya en la parte de investigación, ¿qué es lo que se trataría de hacer con los alumnos? Adquisición de habilidades y métodos operativos que favorezcan un entrelazamiento eficaz de aportaciones individuales para el abordaje colectivo y transdisciplinario de problemas concretos en el desarrollo científico y tecnológico. Las esferas generales de investigación quedaron menos sí, definidas en un general: desarrollo y prospectiva de las ciencias y la tecnología, integración de ciencia, tecnología y sociedad, e innovación, salud para la industria y el campo. Entonces, ¿qué tipo de personal creímos que se podía producir? ¿Cuáles serían los egresados? ¿Cuáles serían el tipo de expertos, gente calificada, diferentes aspectos? Entonces, pues por una parte académicos para que esto se convirtiera ya en una especialidad académica, en donde se cubrieran diversos aspectos, por ejemplo, la historia de la ciencia y la tecnología, tanto la general como la disciplinaria, con respecto a disciplinas específicas o las emergentes. Entonces no había tantas en esos momentos, pero ahora hay más. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, etcétera, pues son cosas que en ese momento no estaban en oferta académica prácticamente. Entonces, prospectiva en ciencia y tecnología.
qué temas, cuáles campos, otra vez, disciplinas emergentes, sociología de la ciencia y la tecnología, en los medios académicos en interacción con la sociedad, política científica y tecnológica, tanto institucional, nacional, internacional o comparada. ¿Qué pasó? Ay, financiamiento y economía de la ciencia y la tecnología, tanto local, estatal, nacional y global, cómo, de qué manera se apoya con recursos a esa actividad científica y tecnológica, cómo se hace en diferentes países, cómo, para tener puntos de referencia de cómo se hace en México. Y luego la administración de la ciencia y la tecnología, cómo se hace a nivel de instituciones, cómo se administra a nivel del país, y también nuevos modelos. Funcionarios académicos, ese es un tipo de caos. Otro, funcionarios académico-administrativos, alguien que conozca qué son las comunidades científicas, cuáles son sus necesidades para poder actuar, por ejemplo, como administradores de una institución como el CIMESTAD o como los institutos de la UNAM. No cualquier administrador formado en un centro de una escuela de administración puede entender el tipo de cosas que se tienen que manejar para poder abastecer oportunamente a los investigadores en el tipo de insumos que requieren para hacer su investigación. Entonces, ese sería uno. Otros secretarías de Estado y subdependencias, como el CONACYT. Les voy a contar al rato que cuando el CONACYT llevamos este doctorado, esta propuesta al CONACYT, algunos funcionarios de ahí me dijeron, oiga, y si está para su programa, habría la posibilidad de que nos dieran unas pláticas a quienes trabajamos aquí en CONACYT para entender mejor cómo funciona esa colectividad de académicos y qué necesitan y qué es lo que podríamos hacer, porque nosotros sabemos que es una institución y hay tales recursos para poder proporcionar CONACYT a las instituciones y se distribuye. Pero sí nos gustaría como funcionarios aquí, sería, bueno, para eso, para otras dependencias de Estado, como la SAGARPA, como la Secretaría de Marina, Secretaría de Energía, de Ciencia y Tecnología, etcétera. Gente que trabaja como burócrata, como funcionario en dichas instituciones y que tienen que tomar decisiones muchas veces financieras o de otros tipos en cuanto a instituciones académicas. Entonces, ¿dónde se podrían entrenar? ¿Dónde podrían encontrar gente que les pudiera informar sobre eso? ¿No? Y finalmente gobiernos estatales. Entonces, el segundo tipo de egresados. Primero son académicos para dar clases sobre las especialidades que aparecen ahí en el párrafo. Segundo, funcionario, ya gente más activa, no solamente, es decir, que interviene dentro de funciones gubernamentales. Esto, y también, por último, personal que fueran asesores, consultores e informadores. Asesores en donde, en dependencias gubernamentales, pero no solamente, sino industrias de vanguardia tecnológica. O sea, si algún empresario aquí tiene una empresa que está produciendo algún tipo de chip para poner, ¿sí? Que va a revolucionar o que va a significar un cambio en el mercado importante, ¿a quién le preguntan? ¿Dónde pueden encontrar a alguien que le diga, a ver, mire, si este es su tema, entonces déjeme decirle, ahí está el doctor fulano de tal en la universidad, otro doctor acá está en la universidad, le vamos a dar sus datos para que usted se pueda comunicar directamente con ellos para que tenga información de primera mano acerca de cómo se está moviendo un campo de investigación
para que vean entonces, para su industria, para que está desarrollando, qué es lo que se puede hacer. Entonces, teníamos el objetivo de llamar a este tipo de asesores, ¿no? Y también periodistas y otros comunicadores en los medios de información, porque uno no encuentra esta actualidad que se disputa mucho en los medios de información, en los periódicos, en las revistas de circulación nacional. La ciencia y la tecnología. ¿Qué investigación tenemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Y si uno, bueno, en aquellas épocas yo era un lector semanal de la revista Time y después también la comparaba yo con Newsweek. Son dos revistas que se pueden conseguir relativamente fácil en Sanborns. Entonces yo me compraba cada vez que salían Newsweek o el Time. Y lo que encontraba yo eran artículos ahí escritos por articulistas de esas revistas que tomaban un tema científico, iban a preguntarle al investigador fulano de tal en la universidad de A y a otro en la universidad de Z. Y le preguntaban, oiga, usted que es experto en esto, ¿qué nos dice? ¿Qué se están llevando las políticas adecuadas para mantenimiento de bosques, digamos, para alguna otra temática? ¿Sí? Y entonces ese periodista se especializaba en documentarse previamente para llegar y hacer preguntas con sentido a los investigadores. Cosa que aquí tuve una experiencia de ese tipo cuando a mí el CONACYT me pidió hacer una nueva revista. El CONACYT tenía su revista, se publicaba en blanco y negro, por allá por el año 2003 o 2004 se publicaba, pero lo que quería hacer el CONACYT, sacar una revista en donde realmente quisieran participar los investigadores. Que a los investigadores no les interesaba perder tiempo en escribir un artículo de cosas que no iban a entender. Y además, una revista publicada en blanco y negro, gris y blanco, muchas veces. Entonces me pidieron que si podíamos hacer una revista y entonces les dije que sí, pero que nomás me comprometía 2 años. Estuve manejando eso en ciencia y desarrollo. Entonces, les costaba mucho trabajo conseguir artículos de investigadores que no querían, como les digo, perder el tiempo en eso. Entonces, lo que propuse es cambiar completamente la revista, manteniendo el presupuesto, porque íbamos a ser totalmente aquello. E íbamos, en vez de mandar un reportero que llegaban con su grabadora, oiga, doctor, no tiene usted inconveniente en que grabe yo la entrevista. No, bueno, así que no. Y luego publicaban cualquier cosa de lo que habían entendido que estaba grabado ahí, pero lo que pudieron entender, decían, esto es un tema científico. Entonces, invertimos la situación, mandábamos a un grupo con cámaras, etcétera, al laboratorio del investigador. Les tomaban ahí, les preguntaban qué estaban haciendo, los investigadores participaron con muchísimo gusto en eso, y esa revista estuvo saliendo, yo la dejé a los 2 años, les había ofrecido, pero ya quedó funcionando. Y pues, recientemente ya la 4T, me enteré que el CONACYT la suspendió. Esa también se vendía en Sambo, la que era a colores. Cambió la otra. Entonces, bueno, les cuento todo esto porque los periodistas que informen al público acerca
de las discusiones que hay, incluso entre los investigadores, acerca de cómo enfocar esto, cómo enfocar el otro, ocurren en todo el mundo. Y los periodistas van cubriendo eso para informar al público acerca de estas cosas. Se producen discusiones, por supuesto. Pero es una temática importantísima, informar al público desde ese punto de vista. Y ustedes ven aquí la información que hay para el público acerca de la ciencia y la tecnología. Es mínimo, mínimo. Y cada vez se va a requerir más ciencia para poder enfrentar los problemas de todo tipo que sean. Por el cambio climático, etcétera, etcétera. La afectación de los sembrados, etcétera. Entonces, pero esto fue, digamos, lo que se quería producir en cuanto a egresados de este. Y entonces, finalmente 4 nos le echamos, después de haber comentado, ¿no? Bueno, ¿aceptamos? ¿Echamos el compromiso? Sí. Esos 4, yo fue el que estuve promoviendo esto, perdón, en el Departamento de Biología Celular aquí del CIMBESTAF, y también participando en una sección del CIMBESTAF, pero que había estado trabajando por allá lejos, un grupo de algunos investigadores tomaban la sección de metodología y teoría de la ciencia. Entonces, la directora en aquel momento, la directora la Contreras, me dijo, oye, tú que has ido, pero yo los había ido a visitar, había ido a visitar a esta sección de metodología y teoría de la ciencia, porque al buscar en la biblioteca, en el directorio de la biblioteca, donde podía encontrar cierto tipo de obras, supe que sí, en una biblioteca del CIMBESTAF, pero no en la biblioteca esta, o en la biblioteca de la unidad de Saltillo, de la unidad Guadalajara, sino en la biblioteca de esta sección de metodología. Los fui, los ubiqué, Gabriel Mancera, y y era Gabriel Mancera, Miguel, ¿dónde estaba? No, ¿verdad? Estaba en Coyoacán. San Borja estaba, sí, en San Borja estaba, en la zona del Valle. Bueno, entonces les caí ahí y luego mi misma doctora Rosalinda me dijo, oye, me los quiero traer para acá, pues están muy aislados los investigadores, entonces me voy a llevar para Zacatenco, ahí es donde deben estar para que convivan, entonces, pero ayúdame a traerlos. Entonces yo le ofrecí eso y por eso estaba como mi investigación se llevaba a cabo en el Departamento de Biología Celular, pero también en la sección de metodología. ¿No, no lo están escuchando? Sí, sí se escucha. Bueno, más fuerte todavía. Entonces, Sí, sí, muy bien. ¿ya se oye bien? Bueno. Sí, sí. Se oye bien. Pérez Sangón, del Departamento de Física. Bueno, yo estaba como biólogo, ¿no? Departamento de Biología Celular. Un físico y el Ángel Pérez Sangón. El doctor Manuel Santos Trigo, Departamento de Matemática Educativa. Está aquí sentado, de camisa azul. Ahí está. Sí. Y el doctor Ernesto Suaste Gómez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la sección de biología. O sea, con el interés ya electrónico, sí, pero con interés cuestiones biológicas. Entonces, con eso es que estructuramos un documento para proponerlo a las autoridades. Ahora, ¿cuáles eran las autoridades aquí? Pues para empezar, un nuevo programa académico en el CIMBESTAF se tiene que presentar a lo que se llama el Comité Académico Consultivo, que es la junta de todos los jefes de departamento o directores de unidades de provincia, para toma de decisiones de este tipo. O sea, qué nuevos programas se piensan implementar,
cómo se justifica que se quieran implementar, qué va a significar en cuanto a recursos, etcétera. Entonces, ese es el Consejo Académico Consultivo. Lo presentamos ahí. Hubo participación de los colegas, se presentó formalmente y fue aprobado a ese nivel. Ahora, una vez que un nuevo programa en el Sinvestado es aprobado académicamente, tiene que venir otro paso, que es por la junta directiva del Sinvestado, que es un grupo de personas ajenas al Sinvestado, pero que tienen la función de estarlo monitoreando a ver cómo funciona. Entonces, la junta directiva. Nunca está muy claro quiénes son actualmente los miembros de esa junta directiva. Tampoco es un secreto que no se pueda saber, pero digo, de repente se van reciclando. Pero esa junta directiva lo que tiene que decidir es si un nuevo programa académico se justifica que existe. Entonces, se obtuvo la aprobación entre marzo y abril de 2009 y inmediatamente fuimos y presentamos el proyecto ante CONACYT. El CONACYT se entusiasmó con este programa, decidieron que sí querían apoyar y se dio el inicio de actividad en septiembre de 2009. Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cuál fue la primera actividad? Estoy mostrando aquí una foto del auditorio del Sinvestado con un personaje que para el seminario de problemas científicos y filosóficos es muy conocido, el doctor Ruy Pérez Tamayo, al que yo le propuse allá en el seminario que si él podría abrir, dar una conferencia inaugural en el Sinvestado, porque queríamos sacar este nuevo doctorado. Bueno, al doctor Pérez Tamayo le encantó la idea, vino, hizo esa presentación inaugural y le interesó muchísimo porque precisamente 4 años antes él había publicado una obra que tenía que ver nada menos que con la historia general de la ciencia en México en el siglo XX. Es un libro muy buen libro porque explica cómo se formó la ciencia. Entonces le interesó mucho a él, que era el coordinador y director del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Le interesó muchísimo que apareciera este doctorado. Vino, dio su plática y empezamos. Entonces, tuvimos conferencistas que vinieron de varias partes, porque tenemos este seminario semanal aquí en el doctorado. Y la primera fue del doctor José Antonio de la Peña Meni. Era nada menos que el director adjunto de investigación y desarrollo científico del CONACYT. Sí. El que apoya, aparte del CONACYT, que apoya directamente a los investigadores. Le interesó muchísimo el doctorado. Pues yo le dije, quería presentar un seminario. Nos presentó un seminario el 5 de octubre de 2009 sobre redes de conocimiento. Dice, lo que ustedes están haciendo, esto de enlazar diferentes académicos para examinar temas en donde todos ellos pueden opinar o tienen algo que decir, eso es muy interesante. Es lo que se tiene que hacer. Y dice, intituló su seminario Redes de Conocimiento.
También invité al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez. Él es investigador, profesor en la UNAM, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pero es mucho más conocido como opinador sobre las políticas en diferentes cosas, y participa en varios programas de televisión. Y yo la pregunta que le hice es, oiga, doctor, ¿por qué en todas las revistas, todos los periódicos, uno puede encontrar día con día noticias acerca de deportes? O noticias también acerca de lo que dijeron los políticos de moda sobre esto y aquello. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo encontrar en esos medios información acerca de qué está pasando con la ciencia? No solamente en el país, sino internacionalmente también, novedades, pero sobre todo con más interés en qué novedades hay aquí con la ciencia y la tecnología, qué nuevos campos de investigación, etcétera. Y nos vino y nos dio un seminario precisamente sobre eso, porque los deportes atraen muchísimo la atención y venden ejemplares o hacen que la gente se sintonice para ciertas estaciones de radio, y porque la ciencia y la tecnología no interesan de esa manera. Nos dio todo un seminario. Después al doctor René Drucker Colín, porque él era en ese momento el director general de divulgación de la ciencia en la UNAM. Entonces, le pedí a René un seminario sobre esos temas de la divulgación de la ciencia para que la gente pueda entender mejor en qué consiste esto que hacen estos investigadores que en las caricaturas aparecen como muñequitos, ¿no? Con su bata blanca, ¿verdad? Cosa que no es cierta. La mayor parte de los colegas aquí que trabajan en laboratorios no utilizan la famosa bata blanca, pero es lo que ya queda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué se hace ciencia? ¿Para qué le sirve al país la ciencia? A fin de cuentas. Vino René, dio su plática. Y luego vino José Salucán Kermes, que fue el coordinador de la Comisión Nacional, fue rector de la UNAM en 2 periodos, pero cuando vino a darnos este seminario el 12 de septiembre del día de 2011, él era coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biociencia. Problema que ahorita, en estos momentos, está siendo crisis, porque no se han escuchado precisamente las sugerencias y los señalamientos hechos por los expertos en ese tipo de temas. Bueno, y ya encarrilados en eso de invitar colegas de otros lados, vino la idea de por qué no ver, dada la experiencia de que en otros países se estaba haciendo un tipo de programas parecidos al nuestro, de ver en dónde se les invitaba para que vinieran a participar. Y entonces hicimos un simposio sobre tecnología del desarrollo, una perspectiva global. Eso coincidía, era un buen momento para el Cinvestav, porque estábamos celebrando el 50 aniversario de la fundación del Cinvestav. Entonces, me trataba muy bien. Y las banderitas que aparecen abajo muestran las nacionalidades de las que tuvimos los participantes. Para este proyecto también el CONACYT estuvo interesado en la gente, porque claro, había que ofrecerles, bueno, algunas cosas las tenían que pagar los visitantes,
con sus recursos para viajes de académicos, pero nosotros se los teníamos que publicar nosotros. Y se logró, y se tuvo eso, y existen hasta memorias de ese periodo. Bien. Entonces, hay modalidades generales en cuanto al tipo de los invitados que hemos tenido para el seminario, sobre todo. Se han invitado investigadores, por el caso, presentación sobre el trabajo científico tecnológico de colegas, estudiantes, proyectos de tesis y avances en su desarrollo, conferencias. O sea, el seminario es de todos los días, del cual se está formando parte el día de hoy. Es un, cubre este tipo de cosas. Se tienen invitados de diferentes. Y entonces, las perspectivas particulares que se buscan son miembros del CINVESTAD, investigadores eméritos, miembros del Colegio Nacional, miembros de la IPC, directores generales de unidad, secretarios, para ver cómo la ven desde su propia perspectiva los actores que están en todo esto de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Y aquí les pongo algunos ejemplos de tesis que empezaron a salir. Bueno, simplemente no voy a meterme a escribir los temas de estos, pero hay algunos que sí, bueno, Mónica Ansaldo Montoya, que venía llegó aquí de San Luis Potosí, lo que quería ver es de qué manera se regula las tecnologías desde el punto de vista legal. Y entonces hizo una tesis sobre ese aspecto y todavía actualmente continúa colaborando. De repente se le ve en seminarios presentados aquí, aparece conectada con el seminario y opina sobre la tesis o el trabajo que se acaba de presentar, etcétera. Sigue bien. Jocelyn Hernández García, ella en 2014 publicó su tesis, o apareció su tesis, que se llama formalmente Construcción de Saberes Científicos en torno a los recursos naturales, vegetales en instituciones académicas mexicanas, tema general. En particular, el caso de las sapogeninas esteroidales. Vean las fechas que se ponen ahí. El periodo que ella examinó para ver qué había pasado fue entre 1935 y 1960. ¿Sobre qué trató realmente esta tesis de Jocelyn Hernández? ¿Qué había pasado con la investigación acerca de los efectos que tenía el barbasco, que tiene el barbasco, una hierba que crece en el sureste de este país, y que los indígenas, los pobladores de allá, habían encontrado que para evitar embarazos, para ampliar los periodos de fecundidad en las mujeres, dándoles unos test de barbasco, podía tener ese efecto. Se enteraron compañías de los Estados Unidos, dijeron que querían venir a investigar eso. Montaron unos laboratorios allá en el sureste, obtuvieron la sustancia concreta que produce ese efecto y se disparó el fenómeno global de la píldora anticonceptiva, que para la parte posterior de los años 60 pues, cambió la vida en el mundo. Entonces, pero
Todo eso se originó aquí en México. Y nos cuenta la historia, 2014, porque pude indagar esta chica. Y también Alma Cristal Hernández Mondragón, una egresada, que lo que le interesaba era, era alumna de Sinvestad, pero en la unidad sur hizo su tesis allá. Y la tesis era sobre una cuestión bioquímica. Hizo experimentos en bioquímica y se graduó de maestría en bioquímica en el Sinvestad, pero en la unidad sur, aquí tenemos un departamento de bioquímica final, pero hay otra parte en el sur. Pero siempre escuchaba que los profesores comentaban que no les había llegado el dinero solicitado y aprobado por el CONACYT, que no podían, los experimentos no podían seguir adelante como estaba programado, y que pues era una situación muy deprimente, ¿no? Para los propios investigadores, para los propios profesores. Y ella quería, claro, seguir su doctorado en bioquímica. Para escuchar eso y saber que en el propio Sinvestad había aparecido un doctorado que tenía que ver con desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, a ella le interesó ver qué pasaba. Y entonces resultó que al empezar a investigar, se dio cuenta que era una cuestión que tenía que pasar por el Poder Judicial. Sí. Entonces, ella fue con con la Cámara de Diputados para tocar la puerta ahí y preguntar, oigan, ¿cómo se puede facilitar, cómo los diputados, haciendo una ley, podrían facilitar que hubiera un mejor funcionamiento de este financiamiento para la ciencia y la tecnología? Pero pues, como decía eso, les cerraban la puerta y decían, mira, ahorita estamos ocupadísimos con otra cosa. Pero insistió. Y finalmente, una vez, uno de estos diputados le dijo, a ver, pasa, siéntate, ¿qué quieres? Ella les explicó todo esto que les acabo de decir. Y bueno, ahí les interesó a los diputados. Ese diputado tenía una hija que quería estudiar biología y que ya había escuchado, cuando me platicó en familia, ese diputado, ella ya había escuchado a la hija, que también en la escuela, en la universidad donde estaba la hija, también se quejaban de lo mismo, de que no fluía el presupuesto para poder hacer investigación. Entonces, el punto se volvió de interés para los diputados y después pasaron muchas cosas, pero finalmente se logró cambiar una ley que después, al iniciarse la actual administración del país, cuando apareció la nueva ley de ciencia y tecnología, se eliminó ese acuerdo alcanzado por el Poder Legislativo de aquel entonces. Bueno, y así otras tesis más. Y para el futuro, pues, tenemos, ¿qué se podría hacer? Hemos tenido colaboración de profesores de la UNAM, como José Antonio Chamizo Guerrero, aquí en ciertos temas, por ejemplo, desarrollo de la informática, impacto de las herramientas computacionales en el desarrollo de las matemáticas y las ciencias, pues que ahora actualmente, esto es en aquellos tiempos, ¿no? Pero actualmente con la inteligencia artificial, pues esto. Entonces, traigo otras diapositivas aquí, pero para no tomar mucho tiempo de ustedes, nada más quería señalar que entre el profesorado
que ha participado en cursos. Están 2 miembros del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Uno es el doctor Mario Casanueva López, del Departamento de Unidades en la Universidad de Malpa, que debe estar seguramente escuchando este seminario. Otro es el doctor Marcelino Cereijido, que es profesor del Departamento de Fisiología aquí en el CIMBESTAB, miembro también del seminario, y que, bueno, hace tiempo que no lo vemos, pero todavía está por ahí. De repente me pregunta, ¿qué pasó con el seminario aquel? Porque se ha enterado de que ha renacido, y entonces Marcelino Cereijido también. Sí. Bueno, podría participar. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería presentar acerca de este doctorado, que es uno de los estos temas de que interesan a los actuales miembros del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Entonces, hasta ahí sería la presentación. No sé, Natalie, si es ahora o Ambrosio quisieran participar para intercambiar. A ver, sí. Aquí, bueno, muy bien, muy bien. Sí. No, pero estoy hablando. Bueno. Ok, uy, está muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, Eugenio, por esta muy interesante exposición. Bueno, pues, perdón que yo estaba conectado a distancia y pero ya estoy aquí en la sala. Abrimos pues para preguntas y comentarios que quiera hacer los miembros del seminario primero o cualquier otro integrante después, cualquier otro participante. Muchas gracias a todos y todos. Entonces, bueno, pues, si alguien me ayuda, porque en esta pantalla no alcanzo a ver nada, más que reflejo de una lámpara. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacer preguntas? ¿Yo me veo o no me veo? Sí se ve. No hay nadie. Bueno, yo voy a aprovechar, Eugenio, para pues felicitarte por todo este proyecto de posgrado que es pionero, y tengo algunas dudas que quisiera plantearte. La primera es el papel sobre todo que conecta a nuestro seminario conecta a nuestro seminario con el posgrado del CINMESTAF. La primera es, pues, la relación entre este proyecto de posgrado y el primero formulado anteriormente, no sé en qué años, pero creo que es el primero en todo México, propuesto por el IDE Gortari. Si nos pudieras hablar algo de historia al respecto, porque pues yo pensaba que el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UAM, establecido por Luis Villoro, León Olivé, en los años 80, era el primero, pero no es así, es el del CINMESTAF, del Politécnico, si no me equivoco, y que fue propuesto por el IDE Gortari, entre otros. Te pediría si nos podías decir algo al respecto, y el vínculo que tiene con el actual proyecto de posgrado que nos has expuesto. El segundo es que, la segunda pregunta es que, viendo las tesis que nos expusiste, pues son muy variadas, pero hasta donde alcanzo a ver, son pocas las que podrían caracterizarse como inter y menos de transdisciplinarias. Hay una muy interesante, ya no apunté el nombre, de Carolina, alguien más que, digo, sigue el nombre, no recuerdo, que es sobre los saberes indígenas y el desarrollo de la ciencia en México. Yo creo que, si nos puedes comentar algo al respecto, yo creo que esta es una tesis paradigmáticamente transdisciplinaria, pero si nos podrías hablar un poquito más de otras de las
de las investigaciones, tesis, publicaciones de carácter inter o transdisciplinario de manera más paradigmática. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias, Ambrosio. Sí, miren, en relación primero con lo de Elie de Gortari, pues como ustedes saben, Elie de Gortari fue el que concibió digamos, las raíces, los inicios de lo que eventualmente se convertiría en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Y si no recuerdo mal, no porque lo haya yo presenciado, porque pues era yo estudiante en aquella época, pero eso empezó por los 50. Las primeras publicaciones de Elie de Gortari que tenían que ver con este tipo de cosas, y sí yo leí eso, y, pero no hablaba de un programa específicamente, sino de la necesidad de hacer investigación sobre eso, de poner en comunicación a los académicos que estaban trabajando en una disciplina con académicos que estaban trabajando en otras disciplinas. Y hasta donde yo sé, esos son los antecedentes de nuestro seminario de problemas científicos y filosóficos. Entonces, eso fue evolucionando, apareció, se empezó a formar este seminario. Estuvo funcionando durante una época después del fallecimiento de Elie Gortari, que era, digamos, el promotor. Habría otras figuras ahí que ustedes deben conocerlas quizá mejor que yo. Pero el seminario en aquellas épocas, me refiero a las épocas de José Sarucán como rector de la UNAM, que se fue debilitando el seminario y ya no había mucha asistencia, etcétera. Y de repente le platicaron a Sarucán que por qué no se hacía el intento de rescatar a ese seminario. A Sarucán le pareció muy buena idea. Digo, pero para esto necesitamos a un científico y a un filósofo. El científico fue Ruy Pérez Tamayo, al que sugirió, y el filósofo fue Jaime Labastida. Y entonces ya con estos dos, pero Jaime atendiendo el siglo XXI Editores, porque él era el motor detrás de esa editorial, no asistía frecuentemente y se quedó Ruy, pero con el empuje de Ruy, pues fue muy importante. No sé si este es el tipo de cosas, de cómo se podría vincular, porque la liga que yo encuentro entre este doctorado del que he estado hablando con el día de hoy, es que precisamente tenía los mismos objetivos generales, claro, a nivel de estudiantes, de formación de estudiantes, no de discusión entre académicos ya formados y demás, discusión de estudiantes. Formación de estudiantes pues sí, tiene una relación porque se necesitan este tipo de expertos, especialistas en ver cómo hacemos para que la ciencia y la tecnología, que es algo que se tiene que financiar, no siempre hay los recursos, como ya lo mencioné durante la presentación, no se distribuyen oportunamente, siempre hay problemas por ese lado, y sobre todo en la actual administración del país. Entonces, necesitamos gente que investigue, que averigüe qué está pasando, qué ha pasado similarmente en otros países, cómo han solucionado las cosas. Y ese personal es el que tenemos que formar. No sé si con esto me desvié mucho, Ambrosio, de tu pregunta, pero No, muchas gracias. No. Uy, perdón, es que aquí el sonido no lo domamos. La segunda, en relación, pues, a ejemplos paradigmáticos
de carácter inter y transdisciplinario, ya sea en investigaciones y sobre todo en tesis. Vi muy claramente esa de saberes indígenas y saberes científicos, de una muchacha Carolina, algo más, no recuerdo. Si nos puedes hablar algo de eso y de otros proyectos semejantes en la que involucren saberes no académicos integrados a investigaciones académicas. Sí. Ya les platiqué del de Jocelina, que investigó lo del Barbasco en el sureste, ¿no? Pero esta otra, Carolina, ella se interesó también en temas de ese tipo y produjo una muy buena tesis que obtuvo una distinción por el CIMBESTAB, por el, cada año, cuando va, cada año, son graduados de los departamentos, se eligen cuáles son las mejores tesis en el CIMBESTAB producidas en ese año y se da un premio por el siguiente. Carolina obtuvo un premio por su tesis sobre esto de los saberes indígenas, qué manera se incorporan y a veces no se incorporan esos conocimientos para el beneficio de la población. Pues, es lo que te podría decir. ¿Se publicó la tesis? ¿Cómo podemos tener acceso a esa y a la otra que nos comentaste sobre anticonceptivos? La biblioteca digital del CIMBESTAB debe tenerlos. Yo les mando a ustedes, tienen las dos, me está diciendo aquí el licenciado Sosa, que aparte de que nos ayuda con todo esto de la electrónica, en fin, para saber tus seminarios, él también es bibliotecario, nos conoce muy bien. De hecho, él estudió bibliotecología, entre otras partes, en la Facultad de Filosofía. Y letras. Entonces, me está diciendo que están disponibles las tesis aquí. Entonces, sería cosa de ver, sacar copia, de tener ejemplares que se puedan enviar por internet. Ok. Y estarían disponibles, pero nos tendrían que dar un tiempecito para poder tener los ejemplares en forma virtual, ¿no? Con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Doctor Fricciones, tenemos una pregunta en el chat de Astrid Zul. Dice, hola, tengo una duda. ¿Cuál sería el perfil de ingreso para el doctorado? ¿Es posible que alguien de humanidades pueda cursarlo o solo personas enfocadas en ramas de las ciencias? No. De hecho, en el portal de este programa está la información de todo lo que tiene que ver con para quienes está abierto el doctorado, cuáles son los requisitos, etcétera. Toda esa información está en el portal buscando doctorado transdisciplinario DCTS. Directamente Google lo encuentra y ahí se puede ver esa información. Ahora, aparte de eso, lo que yo puedo decir es que sí hay tesis publicadas sobre esos aspectos, sobre muchísimas cosas, porque es muy diversa la producción de temas que les interesan a los alumnos, que encuentran profesores que les pueden conducir para desarrollar tesis esos temas, y así está funcionando. Así que sí se puede. Yo les mando por la liga ya la tienen, les digo, poniendo doctorado transdisciplinario TCTS. De esa manera, en Google inmediatamente les aparece ahí el sitio de este doctorado. Ahí pueden encontrar toda la información extradicional que se pueda buscar. Muchas gracias. Por favor, José Luis, adelante.
Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Sí, Eugenio? perfectamente, José Luis, sí. Bueno, pues muy interesante. Tenía una noción muy superficial y lejana del doctorado. Em, pero bueno, voy a pensar un poquito en voz alta, Eugenio, sobre lo que nos has presentado. Em, Evidentemente el tema es fundamental, no solamente desde el punto de vista básico de las relaciones entre las ciencias, lo que tú llamaste entrelazamiento, que está en el núcleo de lo que estamos tratando sobre transdisciplinas, pero sobre todo sobre desarrollo, ¿no? La pregunta que te planteaste al mero principio, sobre cómo se conjuga la investigación científica, tecnológica, con la industria y el desarrollo y demás, es una pregunta fundamental de la cual, pues, algunos de los presentes o todos tendrán más información que yo. Es un tema complejo y demás, ¿no? Me doy cuenta de que el doctorado, pues por necesidad, yo creo, académica, ha girado por las tesis que nos presentaste a problemas bastante concretos, como el del barbasco, ¿no? Que es un tema, sí, interdisciplinario en cierto sentido, pero que tiene que ver con la investigación científica, pero también con la tecnología y con el desarrollo y con el impacto social, ¿no? Eh, bueno, la pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia en particular, em, ¿cuál sería el enfoque, la aportación, la tesis, la postura del seminario respecto al papel de la filosofía en este esfuerzo? Entiendo muy bien, pues por los títulos de las tesis, tus invitados a las conferencias y demás, que pues varios de ellos son gente de amplio espectro. Las tesis también quizás echan mano de saberes de la química, de la biología, etcétera, para poder, para poder desarrollar el tema. Pero hay algo aquí de fondo que siento que pues no está tratado, no lo vi. Y la pregunta sería esa, ¿no? O sea, hay un problema filosófico de fondo que creo que estuvo abandonado mucho tiempo. Tengo la impresión de que se está tratando ahora mucho más. Eh, Quizás eh, pues en nuestro seminario sería fundamental el desarrollarlo más, ¿no? La aportación filosófica o el abordaje filosófico de esta relación entre ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? No sé, estoy, como te digo, pensando en voz alta, pero me gustaría pues saber cuál es tu reacción a, a estos pensamientos que tengo aquí en público. Pues mira, José Luis, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sería, lo que se me ocurre así de primera instancia, fantástico, es que así como tuvimos este seminario partido aquí sobre un tema de potencial interés para el seminario de problemas científicos y filosóficos, ¿qué hay que decirlo? Seminario universitario, porque a veces nos olvida la U, hay que seguírsela poniendo, seminario universitario, problemas científicos. Sería tener un seminario que pudiéramos programar, que tú nos presentaras desde allá o desde tu oficina, donde tú quisieras. Eso habría que ver desde el punto de vista técnico cómo hacerlo, para presentarnos un seminario de las posibles conexiones y dudas en cuanto a conexiones posibles que tuvieras. Para entonces tener un seminario a la inversa, para poder conectar. No sé qué te parecería esa propuesta. Yo puedo sugerir tu seminario. Aquí habría que ver qué fechas están disponibles, pero para que nos dieras un seminario acá, sin que tengas que echarte la excursión desde Ciudad Universitaria hasta acá, hasta el Sinvestab.
me, me volteaste la pregunta, Eugenio. No, por eso, es que precisamente lo que habría que ver es eso. O sea, ahorita yo no te podría decir qué aspectos filosóficos se tendrían que considerar en el marco de lo que es este seminario. Este, Sí, es, mucho más que yo, creo que tengo la impresión de que en esta nueva etapa del seminario, nuestro experto en esto es Jorge Enrique Linares. ah, Eh, él se ha dedicado, y Ambrosio mismo, se han dedicado mucho más, ¿no? A los aspectos filosóficos de esta parte, digamos, más aplicada, más práctica, más del desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Lo que yo podría decir es muy limitado en comparación con lo que pueden decir ellos. Pero bueno, la pregunta es un poco, queda en el aire, ¿no? Hay una filosofía apenas que se empieza a cultivar sobre esto del desarrollo y aplicación tecnológica y sería fundamental en tu doctorado. pues Pues yo me imagino que es un tema que tenemos pendiente de tantos que podrían ser consecutivos al actual sobre transdisciplinariedad, ¿no? Hay una claro, palabrota que no me gusta mucho, que tiene que ver con esto, que es sustentabilidad. Em, la idea de que puede haber un desarrollo tecnológico acorde con que no sea ecológicamente lesivo, etcétera, y que tenga que ver con el bienestar más que con el Producto Interno Bruto. Son cosas que apenas conozco verdaderamente de nombre, pero es un tema fuerte, grande, y además que tiene implicaciones de política científica y y de política de sustentabilidad, ¿no? Pero bueno, no sé, Ambrosio, ¿qué opinaría sobre este tema Pues a bien, futuro, ¿no? sí, me parece muy, a partir de este intercambio entre Eugenio y tú, José Luis, me parece que sería muy bueno haber una propuesta, que el seminario organizara un coloquio, creo que tendría que ser a distancia, entre los dos posgrados de filosofía de la ciencia y la tecnología, es decir, entre nuestro posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM y el posgrado de CIDMESTAB. Creo que sería muy bueno hacer una convocatoria, lo podemos pensar para el próximo semestre, no inmediatamente, pero sí a mediados del próximo semestre, quizás octubre, septiembre, octubre, en el que exploremos pues todo esto que estás planteando, José Luis, y además que puedan enriquecerse los dos posgrados y establecer algo que sorprendentemente e irracionalmente nunca hemos hecho, la conexión entre el posgrado de la UNAM y del CINMESTAB. Es una propuesta que podría articular nuestro seminario de problemas científicos y filosóficos para discutir estos temas que están planteando Eugenio y José Luis. No sé cómo la vean, pero pues hay una mano ahí levantada de Ana Rosa. Adelante, Ana Rosa. Gracias, Ambrosio, gracias, Eugenio. Me llamó la atención cuando hiciste el repaso de lo que es lo que había en México, que no te asomaste al posgrado en filosofía de la ciencia. Y el posgrado en filosofía de la ciencia, sí bien es como, tiene su centro, su eje en filosofía e historia de la ciencia. Sin embargo, se ha ido ampliando sus ramas, digamos, una vez que consolidó como su núcleo básico en epistemología, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia y lógica. Entonces empezó a abrirse a historia, a cuestiones como de, pues, de comunicación, de problemas sociales y filosóficos de ciencia y tecnología. O sea, como que hemos ido ampliando y tiene un carácter bastante interdisciplinario o transdisciplinario. De hecho, casi todas las tesis que nos dirigimos a nivel doctorado son filosofía de la química, trabajamos un filósofo y un químico, o filosofía de la física, trabajamos con gente de ciencias. Y así, ¿no? Por ejemplo, José Luis es tutor nuestro y también ha dirigido tesis de
que van por ciencias cognitivas y filosofía de la mente. Entonces me llamó mucho la atención como que no nos consideraras, pero yo creo que la propuesta de Ambrosio es excelente en el sentido de hacer algo más coordinado entre los dos posgrados, ¿no? Bueno, gracias, eso era todo. Muchas gracias, Ana Rosa. Sí, y creo que pues, uno de los beneficios que puede haber de esta capacidad que tenemos ahora de podernos vincular así entre instituciones es que precisamente algunas de estas interrelaciones podrían ser muy útiles y muy interesantes. Entonces, lo que habría que explorar es la posibilidad de tener algunas primeras ideas que se han mencionado. Ambrosio ya propuso una concretamente, José Luis planteó preguntas interesantes. Tú haces ahora esta observación de que tienes toda la razón, digamos que poner más atención y ver de qué manera se podría, por ejemplo, encauzar a alumnos que si acaso han tomado una decisión vocacional por por la ciencia, pero la filosofía suena muy distante y hay que hacer ver que no es eso. Sí, sí. La filosofía puede estar muy eh, implicada, interrelacionada con la ciencia. De hecho, la búsqueda del conocimiento por la ciencia, pues en griego es filosofía, eso es. Entonces, habría que hacer que se comprendiera esto por parte de los alumnos, quizás sería muy interesante para este doctorado y podría haber quizás algunas tesis co-dirigidas por algún miembro del seminario con otro profesor de por acá y podríamos hacer experimentos de ese tipo. Yo creo que serían muy útiles y muy interesantes. Sí, sí, por ejemplo, la colaboración en codirección de tesis me parece algo fundamental porque de hecho se hace mucho en nuestro posgrado, ¿no? Y con investigadores del CIMBESTAB no hemos tenido prácticamente mucho contacto, ¿sí? Sí, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra intervención? No. Ah, perdón. No sé si hay alguna otra intervención, comentario. Y yo creo que es muy propicio porque mira, ahorita además en el posgrado está un proceso de reforma del plan de estudios. A Ana Rosa le tocó coordinar pues toda una reforma ya hace varios años y ahora estamos de nuevo. Yo creo que es uno de los posgrados más dinámicos de la UNAM en términos de revisión de planes de estudio y creo que sería muy benéfico este acercamiento entre estos dos pues mayores posgrados de filosofía de la ciencia y la tecnología en México. Quisiera hacerte otra pregunta. Mira, ayer discutíamos justamente en una reunión, en un seminario del posgrado de filosofía de la ciencia, y Ana Rosa, Carlos López Beltrán y yo estábamos muy en coincidencia de que era muy desafortunado que se cerrara en el posgrado de filosofía de la ciencia la especialización de comunicación de la ciencia. ¿No? Muy desafortunado. Y la pregunta es, ¿ustedes en sus líneas tienen algo con comunicación, divulgación, difusión de la ciencia y la tecnología? Es una pregunta muy concreta. Como mencioné durante la presentación, tenemos la posibilidad, no se ha materializado, ha habido interés presentado, de que haya, digamos, egresados de carreras de periodismo que se interesen en hacer un doctorado en comunicación de la ciencia. Quiero decir, ¿hay alguna línea impulsada desde el propio posgrado en el que se fomente la formación de comunicadores de la ciencia? Aquí la teníamos, pero se va a cerrar. No habría que cerrarla, porque yo creo que es muy importante informar al público, pero la cuestión es cómo informar, cómo atrapas el interés
del público en eso que se llama ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que sí tendríamos que hacer un buen proyecto para producir algo de ese tipo, y yo creo que sí habría estudiantes interesados. En el día de hoy, antes de esta participación, del uso de esta sala, estoy ahora, para el seminario de la UNAM, hubo la presentación de un periodista que trató sobre el tema también de ciertos aspectos que él está viendo como periodista en términos de comunicación de la ciencia. Pero habría que hacer mucho más en ese sentido, porque vaya que hace falta que el público entienda por qué la ciencia y la tecnología tienen relevancia, y también que sirva para poder poner en manifiesto opiniones incluso a veces divergentes de especialistas, de expertos en ciertos temas científicos, ¿verdad? Y ver por qué ocurren esas divergencias y bien analizar todo ese tipo de cosas, porque pues la ciencia y la tecnología, como la filosofía, son intereses vivos. La gente se hace preguntas de eso y no encuentra dónde resolverlas. Entonces, tener más comunicación sería no solamente muy interesante desde el punto de vista académico, sino muy necesario desde el punto de vista de educación de los ciudadanos. Ellos saben que, pues sí, hay en las instituciones de investigación estos personajes de bata blanca invariable, que se la pasan en sus laboratorios haciendo quién sabe qué cosas. Y si les preguntas qué están trabajando, te dan una explicación que nadie entiende, solamente ellos entienden. Digamos, estoy caricaturizando lo que piensan la gente, ¿no? Y lo que tendremos que hacer ver es que no, que la ciencia es una cosa muy interesante y muy importante, sobre todo con el ojo al futuro. Y esa parte, yo creo que reunir fuerzas para estimular eso, creo que sería muy importante hacer. Creo que José Luis. No sé si Entonces, hay alguien más. José Luis. No. Ah, perdón. Es que se ilumina de repente el cuadrito, entonces a veces pienso que. Cuadrito parece que. Bueno, pues sí, ya estamos próximos a las 2 de la tarde y si les parece bien, lo que voy a hacer es a contactar a la coordinadora del posgrado de Filosofía de la Ciencia. Si me permites, Eugenio, diciendo que tú estarías de acuerdo por parte del posgrado en organizar este coloquio, este encuentro, este seminario. Yo creo que sería un coloquio, un simposio de 2, 3 días, ¿no? Podríamos organizar, ya vemos los detalles para organizarlo, y creo que se va a hacer muy benéfico, y entre ellos podríamos plantear, creo que yo les voy a mandar un correo a todos los miembros del seminario para que nos hagan propuestas sobre los temas que pudiéramos tratar, ¿no? En este coloquio de los 2 posgrados organizado o mediado o por la mediación más bien del seminario, si les parece bien. No solamente interesado, sino muy entusiasmado. Te podría decir, Ambrosio. Una cosa bueno, así, pues de ese tipo sería muy enriquecedora y muy interesante. Pues encantados. No me queda más que anunciar la próxima sesión del seminario. Natalie, si nos recuerdas, va a ser en junio, que con esto cerramos el semestre. Y después, pues también creo que convocaremos a una reunión del comité académico, ¿no? Para planear el próximo semestre. Ya hay algunas propuestas que nos han manifestado algunos integrantes del seminario, pero sería muy bueno que tuviéramos una reunión el próximo mes, ¿no? Para planear las actividades, entre otras cosas, este seminario, ¿no? Y desde luego, pues recordarle a todos los integrantes que si tienen
eventos académicos que quieran que respalde el seminario, que promueva el seminario, pues por favor háganoslo llegar y con mucho gusto los arropamos, ¿no? En los eventos que quieran organizar. Entiendo que el próximo seminario es el 6 o el 13 de junio. El 18 de junio, como quedamos cada tercer martes, sería el 18 de junio, nos va a presentar la doctora Vivet García. Perdón, no veo. Si me dices, si me ayudas, toma. Sí, la doctora Vivet García va a presentar Genética biomédica y forense en perspectiva interdisciplinar, salud, racialización y justicia en México. Ok, Me parece Gracias. muy interesante esta propuesta. Lo haremos desde aquí, ¿dónde va a ser? ¿En qué sala? En la Salmerón. Sí, como va a estar ocupada en una diplomado, la sala Luis Villoro, lo haremos desde la sala Salmerón. Pues aquí están el maestro Alfonso Coronel. No hay problema, ¿verdad? Para transmitir desde la Salmerón. No, van a cargar cómputo también. Entonces eso lo tenemos que ver con cómputo. Bueno. Ok, perfecto. Sí, y bueno, igual será híbrido y también nos ha manifestado la doctora Vivet que está muy de acuerdo en que sea abierto el seminario a todo público, como los estamos haciendo ya estos últimos, ¿no? Pues muchas gracias, Eugenio, muchas gracias, José Luis, Ana Rosa, Ricardo, Alberto, y a los que estamos acá también. Nos vemos el próximo mes, ¿no? Y pues que tengan buena tarde. buenas, hasta luego. Hasta luego, José Luis. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Nos vemos. Ana Rosa, nos vemos. Gracias. Alberto, hasta luego.